¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a continuar con el tema de relaciones de corriente y de voltaje en líneas de transmisión, aplicando las ecuaciones de la línea larga, la línea de transmisión larga, que vimos en un video anterior. En esta ocasión pues vamos a aplicar esas ecuaciones en el ejemplo 6.3 de la bibliografía Análisis de sistemas de potencia de los autores Granger y Stevenson. Este ejemplo dice así: una línea de transmisión de un circuito de 60 Hz tiene una longitud de 370 kilómetros o 230 millas, entonces entra en la clasificación de una línea larga. Los conductores son del tipo RUC con espaciamiento plano horizontal y 7.25 metros o 23.8 pies entre ellos. Aquí yo puse una figura. Esta es la distribución que tiene. No menciona que es una línea trifásica, sin embargo el tratamiento que dan en el ejercicio hace referencia pues a una línea como esta. La carga en la línea es de 125 megawatts a 215 kilovoltios con un factor de potencia de 100% o factor de potencia unitario. Encuentra el voltaje, la corriente, la potencia en el extremo generador y la regulación de voltaje de la línea. Determine también la longitud y la velocidad de propagación de la onda en la línea. Pues bien, como dice el ejercicio, entonces tenemos que aplicar las ecuaciones de la línea larga. Esas ecuaciones, si recuerdan, si han revisado nuestros avances, tienen esta forma. Tenemos las ecuaciones en estado permanente que relacionan el voltaje y la corriente en un extremo receptor en una línea con el voltaje y la corriente en el extremo emisor en la línea de transmisión en términos de las constantes generalizadas A, B, C, D. En el caso de la línea larga, las ecuaciones que hemos revisado tienen esta forma, en su forma hiperbólica. Las constantes A y D son iguales. Las constantes B, la constante B tiene unidades de ohms, la constante C tiene unidades de Siemens. Esta A y D son adimensionales. Pues bien, aquí aparecen dos parámetros que tenemos que determinar para poder usar estas ecuaciones. Necesitamos determinar la constante de propagación y necesitamos determinar la impedancia característica. Esos dos parámetros están en función de la impedancia de la línea en serie, los parámetros de impedancia en serie de la línea, y de la admitancia en derivación, la admitancia en paralelo, que depende de la capacitancia de los conductores. Entonces la constante de propagación sería la raíz cuadrada de z por y la impedancia característica ZC sería la raíz cuadrada de Z sobre Y, en donde hay que recordar que la impedancia serie tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Esta parte de la reactancia es la reactancia inductiva, que depende de la inductancia de los conductores. La admitancia en paralelo, la admitancia Y, sería el inverso de la impedancia que estaría conectada a tierra. En este caso, como solamente vamos a considerar capacitancia y ninguna resistencia, esta impedancia va a ser puramente capacitiva. Entonces, esta impedancia que está conectada a tierra o que se modela conectada a neutro en la línea de transmisión, tendría esta forma. Recuerdan que la impedancia de un elemento capacitivo pues tiene esta forma, donde interviene la frecuencia angular y la capacitancia. Si nosotros pasamos esta J en la parte de arriba, ya saben, multiplicando por el conjugado arriba y abajo, nos queda un signo negativo aquí. Entonces esta sería la impedancia capacitiva, que nos va a servir para determinar la admitancia en paralelo. Ya hemos hecho ejercicios para determinar estos parámetros de impedancia. Entonces, como no nos dan los datos aquí, hay que calcularlos. Nos dan el dato de el tipo de conductor y la frecuencia a la que opera.
Entonces podemos irnos a tablas. Realmente en el ejercicio no plantean la temperatura a la que va a estar operando esta línea. Entonces necesitamos ir a tablas para determinar qué resistencia vamos a ocupar. Entonces aquí tengo las tablas. Para el conductor tipo RUC, que sería este, tenemos dos posibilidades de resistencia, y de hecho podríamos interpolar si necesitáramos alguna temperatura intermedia entre estas dos. En el ejercicio, este ejercicio pues está resuelto en la bibliografía, aquí nada más estamos dando un poco más, intentando hacerlo más explícito. Se utiliza el parámetro a 50 grados centígrados, considerando que la operación va a ser en clima extremo, a 50 grados centígrados, en la peor condición. Entonces vamos a tomar la resistencia a 60 Hz en corriente alterna en ohms milla de 0.1603. Entonces de tablas, esto tiene unidades ohms sobre milla. La reactancia inductiva habría que calcularla, necesitamos la inductancia. Entonces hay que recordar de nuestras expresiones que ya hemos utilizado. Tenemos la expresión para la inductancia en una línea trifásica. Estaría dada por esta expresión, en donde la distancia equivalente es la raíz cúbica para esta configuración en particular de las distancias entre conductores AB por la distancia entre conductores BAC por la distancia entre conductores CA. Entonces, de acuerdo a las medidas que nos dan en el problema, estas distancias son de 23.8 pies entre conductores. Por lo tanto, habría una distancia de A a C, que sería del doble de esto. Entonces tendríamos esta distancia equivalente. Para el cálculo de la inductancia, esto nos daría 29.98. Las unidades, como esto lo metí en pies, esto tendrá unidades pies también. Bien, ds es, recuerdan en esta expresión, ds es el radio medio geométrico del conductor. Podemos hacerlo explícito. Y se obtiene de tablas. Entonces, para el conductor RUC podemos irnos a tablas y aquí aparece en la columna de GMR, que sería el radio medio geométrico, un valor de 0.0327 pies. Entonces directamente la inductancia la podemos calcular. A partir de esta expresión. Entonces la distancia equivalente, el radio medio geométrico,
tendríamos esta expresión. Las unidades de esto son henrys por metro. Esto nos sirve más en este ejercicio si lo planteamos en millas. En Henry, unidad de milla. Entonces tendríamos que hacer la conversión de esto. Hay que recordar que una milla tiene 1609.3 metros. Entonces, haciendo la conversión, tendríamos que multiplicar por 1609.3 metros. Esto sería el equivalente a una milla. Entonces, en esta conversión, pues el resultado nos daría 2 por 10, 2.1954 por 10 a la menos 3. Las unidades de esto ahora serían henrys en unidad de milla. Bien, entonces la impedancia sería Z igual a la resistencia que tenemos aquí, 0.1603 más J omega L, que sería 2pi por la frecuencia, que son 60 Hz, multiplicado por la inductancia, que sería esto. Esto nos está dando este valor en unidades ohms sobre milla. Bien, para la admitancia necesitamos la capacitancia al neutro. Entonces tenemos una expresión para la capacitancia al neutro que sería esta, que nos entregaría el resultado en farads sobre metro. Aquí en esta expresión aparece la constante de permitividad del medio. Tenemos una distancia equivalente que ya calculamos y tenemos un radio físico del conductor. El radio físico del conductor lo obtenemos de tablas. Entonces, para este conductor Rook, tenemos que aquí aparece el diámetro externo, diámetro físico, está en pulgadas, y sería de 0.977 pulgadas. Esto tiene unidades pulgadas. Como nos están dando el diámetro, hay que dividirlo entre 2 para obtener el radio.
Entonces el radio físico en pulgadas sería esto. Esto estaría en pulgadas. Aquí, como tenemos la distancia equivalente en pies, y aquí necesitamos que las dos longitudes, las dos distancias, tanto radio como de equivalente, tengan las mismas unidades, vamos a convertir esta cantidad a pies. Sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces esta conversión nos resulta en esto. Las unidades de este radio serían entonces pies ahora. Ahora sí podemos usar esta expresión. La capacitancia es de acuerdo a esta expresión. Hacemos las sustituciones. Esta constante sabemos que vale 8.85 por 10 a la menos 12. Esta distancia equivalente la calculamos arriba. La tenemos por aquí. Este es el radio medio geométrico, sería esta. El radio del conductor en pies. Recuerden que todo esto debe de estar en las mismas unidades. Entonces el resultado de esto es esto. Estas unidades van a ser farads en unidad de metro. Bien, entonces la reactancia capacitiva la podemos calcular de acuerdo a como se comentaba anteriormente a partir de esta expresión. Aquí tenemos la impedancia capacitiva. A neutro. La podemos calcular de estas dos formas. Aquí tenemos omega, otra vez es 2pi por la frecuencia, que serían 60 Hz, Cn, que es la capacitancia que acabamos de calcular, sería esto. Antes de hacer esto, yo creo que es conveniente realizar la conversión de unidades de esto a farads sobre milla. Entonces aquí tenemos la conversión 1609.3 metros equivale a una milla. Entonces esto que habíamos obtenido en farads metro lo podemos multiplicar por 1609 para convertirlo a millas. Y esta sería la capacitancia ya no en farads metros, ahora sería en farads sobre milla. Ahora sí, con esta capacitancia en unidad de milla, ¿por qué lo estoy pasando a millas? Porque nos dan la longitud de la línea en millas y sería fácil multiplicarlo simplemente después por unidad de milla. O también en unidad de kilómetro. Ahí es independientemente de las unidades que ustedes quieran usar. Entonces aquí esta capacitancia al neutro podemos usar esto. Aquí quedaría un valor negativo con la J y esto quedaría de esta forma. Entonces esta sería la impedancia al neutro.
La admitancia, esto tiene unidades de ohms por unidad de longitud, que sería por milla en este caso, ya que ya convertí las unidades. Entonces la admitancia al neutro la puedo calcular como Y igual a 1 entre esta impedancia ZCN. Entonces esto sería 1 entre esto. Voy a hacer el cálculo. Aquí le voy a poner una I para que me haga el cálculo. Y las unidades que esto tendría serían unidades de Siemens. Recuerden que el inverso eh, de los ohms son los Siemens. Las unidades de la admitancia son Siemens. En este caso nos va a quedar milla en el denominador. Bien, aquí pues directamente lo podemos pasar a la forma polar. Esto va a ser igual a esta misma magnitud. Recuerden que es conveniente tener esto en las dos formas, polar y rectangular, para usar a conveniencia. Entonces aquí está Z, la impedancia aquí arriba, también la vamos a pasar a su forma polar. Entonces la magnitud de esta impedancia es 0.84, ángulo D, vamos a sacar el ángulo, recuerden el ángulo es tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. En este caso aquí tengo la función, esto está en radianes, si lo queremos en grados, podemos hacer la conversión. Entonces en grados tendríamos 79.04 grados. Las unidades siguen siendo ohms sobre milla. Bien, ya tenemos entonces los parámetros de impedancia y admitancia. Ahora sí, regresándonos un poquito, necesitamos calcular estos parámetros. La constante de propagación la podemos obtener fácilmente como la raíz cuadrada de z por y, donde ya tenemos z y tenemos y. Aquí podemos usarla en forma fasorial. Entonces aquí está la impedancia, aquí está la admitancia, z por y raíz cuadrada. Entonces esto equivale a que nosotros, recordando un poquito de las operaciones fasoriales, para hacer la multiplicación de dos fasores, bueno, en este caso no son fasores, pero son cantidades polares que podemos manejar como manejamos los fasores. Entonces sería magnitud por magnitud, la primera operación interna, y el ángulo más el ángulo de acá, 79 más 90.
Para extraer raíz cuadrada habría que dividir entre el ángulo, entre el radical, y la magnitud habría que sacarle la raíz cuadrada. Entonces podemos hacerlo magnitud por magnitud. Y en cuanto al ángulo de fase, sería primero la suma de los dos ángulos y dividido entre 2 debido a la raíz cuadrada que se está sacando a estas cantidades polares. Entonces este 2 es debido a la raíz cuadrada. Entonces aquí nos queda esto con esta magnitud y el ángulo de fase nos va a quedar aquí, perdón, este era 90. Entonces esto nos va a quedar de 84.52 grados. Entonces esta es la cantidad de la constante de propagación. Esta constante de propagación la podemos poner también en forma rectangular. Aquí las unidades que esto va a tener van a depender de las unidades que nosotros le pusimos a la impedancia y a la admitancia, que en este caso le pusimos en unidad de milla. Entonces esto tiene unidades del inverso de millas. Entonces en forma rectangular ya saben cómo hacer la conversión. Coseno de 84.52 grados más i seno de este ángulo. Esto nos va a dar la forma rectangular multiplicado por la magnitud. Esto sigue teniendo unidades 1 entre milla. Aquí está i, la puse para que me hiciera el cálculo, pero estamos manejando j como número complejo, como la raíz de menos 1. Bien, entonces esta es nuestra constante de propagación, la impedancia característica. Se calcula de esta forma, entonces similar a la constante de propagación, pues vamos a tener z entre y. Z era este dato, la admitancia es este dato, entonces podemos hacer parte por parte. Primero la división de magnitudes y su extracción de raíz cuadrada. Esto nos da un valor de 406. Ahora el ángulo sería la división de 79. Aquí quizás conviene ponerlo explícito para que vayan siguiendo los cálculos. Este fue el cálculo que se hizo con las magnitudes. El cálculo que se está haciendo ahora con los ángulos sería 79 menos 90 por la raíz. Se va a dividir entre 2 este ángulo. Entonces aquí el ángulo va a ser de menos 5.48 grados.
Esto tiene unidades ohms. Bien, en las expresiones de las constantes generalizadas que estamos calculando, necesitamos la multiplicación de la constante de propagación por la longitud total de la línea. Entonces vamos a multiplicar eso. La longitud total de la línea son 230 millas. Entonces gamma por L multiplicado por 230 millas nos daría esto. El ángulo no se modifica, aunque si multiplicamos por una constante. Y aquí las unidades pues se eliminan. Entonces esta constante de propagación también la podremos usar en la forma rectangular. Entonces conviene aquí que tengamos ambas a la mano. Entonces para la longitud total de la línea, esta constante de propagación es este dato en forma rectangular. Muy bien. Entonces lo siguiente pues es calcular estos parámetros de senos y cosenos hiperbólicos. Entonces el coseno hiperbólico de gamma por L sobre todo estos cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, podemos calcularlos a partir de las identidades trigonométricas. Entonces, como vamos a necesitar un coseno hiperbólico y un seno hiperbólico, pues podemos calcularlos a partir de estas identidades trigonométricas. Si tienen calculadora que puede obtener eso, pues lo pueden obtener. Aquí en este programa pues se podría obtener rápidamente la función coseno y seno hiperbólico de un número complejo. Sin embargo, es posible obtenerlos de forma manual, entonces utilizando estas identidades trigonométricas. Coseno de gamma por L sería coseno hiperbólico de gamma por L. Gamma por L es este término. Entonces, usando estas identidades trigonométricas, tenemos un medio de e a la alfa. Alfa es la parte real, entonces e a la (4.55 por 10 a la menos 2) más un medio de, aquí me falta el ángulo
el ángulo beta, que sería la parte imaginaria. Esto está en radianes, más un medio, esta misma expresión pero con valores negativos. Aquí sería un menos, aquí sería un menos. Entonces esto sería el coseno hiperbólico de gamma por L de este dato. Entonces esto pues es un número polar, lo podemos descomponer. Esta es la magnitud y este es el ángulo de fase. Entonces si descomponemos, coseno, esto está en radianes, esto lo podemos meter tal cual aquí en radianes, más y seno de este ángulo. Entonces esta es la descomposición de la forma polar a la forma rectangular, y de una vez podemos hacer la otra parte, esta parte de aquí, ya que tenemos un signo más aquí, podemos poner esta magnitud, esta sería la magnitud, y la descomposición del ángulo de fase sería con el coseno más el seno. Aquí el ángulo sería negativo. Entonces esto nos daría de resultado este número complejo. Entonces dejo expresada esta operación aquí. Y esto sería nuestro coseno hiperbólico. Esto lo podemos pasar a su forma rectangular. Sacando una magnitud y el ángulo de fase. Bueno, esta sería la magnitud, el ángulo de fase sería esto. Esto lo podemos sacar en radianes, esto está en radianes. En grados sería 1.34 grados. Entonces tenemos esta cantidad, magnitud, ángulo de fase, y esto está en grados. Muy bien. Entonces este sería pues la expresión del coseno hiperbólico. Está un poco laborioso esto, igual es más conveniente hacer un programa quizás en MATLAB de todo esto, pero pues el objetivo de este ejercicio pues es verlo a detalle al menos una vez. Entonces el seno hiperbólico pues haríamos algo similar. Voy a usar esto que ya tengo escrito aquí. Coseno hiperbólico de gamma por L, perdón, esto va a ser seno hiperbólico de gamma por L. Otra vez sería esto, aplicando ahora esta identidad trigonométrica de abajo. La primera parte sería igual, todo esto sería igual. La segunda parte, aquí nada más cambia un signo, entonces aquí esto llevaría un signo. Entonces esto se repite prácticamente, nada más cambiando un signo aquí. La descomposición se va a repetir.
evaluar esto. Este sería el número complejo que me resulta ahora. Aquí me faltó un 4. Esto expresado en su forma polar. Tendría esta magnitud. El ángulo de fase habría que calcularlo como la tangente inversa de parte imaginaria entre parte real. Aquí esto nos daría 1.48. Estos son radianes, entonces hay que convertirlo a grados. Bueno, si lo pueden manejar en radianes. Entonces aquí el ángulo sería de 84.9 grados. Entonces aquí tenemos la expresión para el coseno y el seno hiperbólico. Bien, entonces las constantes generalizadas las podemos calcular. Ahora ya tenemos prácticamente todo. Entonces tenemos que A y D ya las tenemos, es directamente el coseno hiperbólico. La constante B lo podríamos calcular. B es igual a ZC, ya lo tenemos. Sería esto multiplicado por seno hiperbólico, que también lo tenemos, es esto. Esto sería multiplicar magnitudes y sumar ángulos. Hay que recordar nuestro manejo de operaciones polares o fasoriales. Esta sería la magnitud. El ángulo de fase sería la suma de los ángulos, menos 5.48 más 84.94. El ángulo sería 79.461. Esto en grados. Si queremos B en forma rectangular, que también podríamos quererla, tendríamos que hacer la conversión. Coseno del ángulo 79.4 más y seno de esta cantidad 79.61. Entonces esta es nuestra constante B. Hay que recordar que esta constante tiene unidades de ohms. La forma polar y la forma rectangular. Entonces aquí tenemos la constante B. Vamos a ponerla así. Luego la constante C sería la división del seno hiperbólico. Que ya tenemos aquí. Esta cantidad dividida entre la impedancia característica, que era este dato. Entonces en esta operación
tendríamos esta magnitud. El ángulo de fase sería la diferencia de este ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Esto nos daría 90 grados. Y esto sería entonces nuestra constante C. Esto tiene unidades de Siemens, nada más de Siemens. Y podríamos quererlo también en su forma rectangular. Entonces, convirtiendo su forma rectangular, nos quedaría este número complejo. Aquí observen que por un momento he cambiado a la raíz de menos 1 el número complejo de j a i, porque así se me facilita hacer los cálculos. Este programa toma el número complejo como i, si pongo j no me hace los cálculos con números complejos. Bien, aquí entonces esto tiene unidades de Siemens. Y pues ya tendríamos todos los parámetros para manejar nuestra línea de transmisión para aplicar estas ecuaciones. Entonces voy a cerrar este video aquí y continuamos en un segundo video. La intención es que pues no se alargue tanto el video, que no pese tanto el video. Entonces voy a hacer un segundo video, una segunda parte para concluir este ejercicio. Entonces en un momento pues inicio el segundo ejercicio y también lo cargo a YouTube.